Hola, bienvenido a un video más de Física Triquelli. En esta oportunidad estaremos estudiando el magnetismo. El origen del magnetismo no es muy preciso. Sin embargo, algunos comentan que los antiguos griegos ubicados en Asia Menor, en la ciudad de Magnesia, utilizaron el término magnetismo para describir unas piedras que eran atraídas por los clavos de sus zapatos. A esos materiales que tienen poderes para atraer los materiales ferromagnéticos se les conoce como imanes naturales. ¿Pero qué es un imán? Básicamente, un imán es un cuerpo o dispositivo capaz de atraer materiales ferromagnéticos o interactuar con un campo magnético. Existen imanes naturales o imanes artificiales. Los naturales son aquellos que por su naturaleza tienen esas propiedades, mientras que los artificiales es un material que no tenía propiedades magnéticas, pero mediante algún proceso las adquirió. Entonces tenemos imán artificial e imán natural. Estos imanes que aparecen aquí en el gráfico son imanes naturales. Todo imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. No puede existir un imán que tenga solamente un polo. Todo imán tiene y debe tener un polo norte y un polo sur. No existen los monopolos magnéticos. La fuerza que ejercen los imanes se le llama fuerza magnética. Y eso establece que los polos de igual nombre se repelen y los polos de nombres diferentes se atraen. Entonces, polo norte con polo norte se repele, polo norte con polo sur se atrae. Todo imán genera a su alrededor un espacio de su influencia. A ese espacio que rodea al imán se le llama campo magnético. El campo magnético tiene propiedades vectoriales, quiere decir que el campo magnético tiene dirección y sentido. Y se representa mediante unas líneas que se conocen como líneas de campo. Las líneas de campo siempre se dibujan saliendo del polo norte y entrando al polo sur. Salen del polo norte y entran al polo sur. En el caso en que tengas dos polos nortes, como en este caso, las líneas salen del polo norte y se pierden en el infinito. Veamos a continuación las unidades de campo magnético. El campo magnético que se simboliza con la letra T o en Gauss que se simboliza con la letra G. Un Tesla equivale a un newton sobre amperio por metro, o sea, N sobre A por M. O también un Tesla equivale a newton por segundo sobre columbio por metro. La relación que hay entre Tesla y Gauss es que un Tesla equivale a 10.000 Gauss. Así como estudiamos flujo eléctrico, también estudiamos flujo magnético. Y también está relacionado con la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. El flujo magnético se simboliza con la letra Φ y se le coloca como subíndice la letra B para indicar que es de carácter magnético. Para calcular el flujo magnético utilizamos la ecuación
phi igual a campo magnético por área o phi igual a campo magnético por área por coseno de teta. La unidad de flujo magnético es Tesla por metro cuadrado, que se conoce como Weber. Un Weber equivale a Tesla por metro cuadrado. En nuestra gráfica tenemos una superficie que es atravesada por una serie de líneas de campo magnético. Entonces, el flujo magnético phi depende del área y del campo magnético. Si las líneas salen de la superficie, el flujo magnético es positivo. Si las líneas entran a la superficie, el flujo magnético es negativo. Y si las líneas no atraviesan la superficie, simplemente no hay flujo magnético. ¿Cuándo debemos utilizar la ecuación flujo es igual a B por A? Si las líneas de campo magnético son perpendiculares a la superficie, o en su defecto, las líneas de campo magnético forman un ángulo de 0 grados con el vector unitario n. Cuando no sea así, entonces debemos utilizar la ecuación flujo magnético igual a B por A por coseno de teta, siendo teta el ángulo formado por el campo magnético y el vector unitario. Veamos un ejemplo de aplicación. Un campo magnético de 1.5 Tesla que apunta en el sentido positivo de las X atraviesa una superficie de 0.48 metros cuadrados, como lo muestra la figura. Aquí tenemos diferentes casos para la figura. Determine el flujo magnético si el ángulo formado por el campo y el vector unitario normal a la superficie es de 45 grados. Entonces tenemos aquí el campo, el área y el ángulo. Al utilizar la ecuación phi igual a B por A por coseno de teta, vemos que el campo vale 1.5 teslas multiplicado por 0.48 metros cuadrados, que es el área, por el coseno de 45. Como resultado obtenemos 0.50 teslas por metro cuadrado. Pero como teslas por metro cuadrado es Weber, decimos que el flujo vale 0.50 Weber. El flujo magnético puede ser positivo, negativo o cero según el ángulo formado por el vector unitario y el campo magnético. Veamos qué valores toma el flujo magnético en cada uno de los siguientes casos. En el caso A, el vector unitario y el flujo magnético y el campo magnético forman un ángulo de 0 grados. Entonces tenemos que el flujo es positivo porque el ángulo formado entre el vector unitario y el campo es de 0 grados. En el caso B, el campo apunta hacia la derecha y el vector unitario hacia la izquierda. En este caso se dice que el campo y el vector son antiparalelos, formando un ángulo de 180 grados y el flujo es negativo. En el caso C, el campo y el vector unitario forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el flujo es cero. Y en el caso D, forman un ángulo diferente a 90 grados y diferente a cero. Por lo tanto, el flujo tiene un valor comprendido entre
los cálculos para 90 grados y los cálculos para 0 grados. La fuerza magnética que experimenta un cuerpo puede darse o encontrarse mediante la ecuación F igual a Q plus B o F igual a la carga por la velocidad por el campo por el seno de teta. Para determinar en qué dirección apunta la fuerza, se utiliza la regla de la mano derecha, en la cual se toman 3 dedos de la mano derecha y se les asignan los vectores fuerza, velocidad y campo. El dedo pulgar es la fuerza, el índice la velocidad y el dedo medio es el campo. Por otro lado, cuando una partícula penetra en un campo magnético, describe una trayectoria circular cuando la partícula penetra perpendicularmente a un campo magnético. Y el radio de esa trayectoria está dado por la expresión m por b, masa por velocidad, sobre carga por campo. En este caso se utilizan las siguientes nomenclaturas. Estos puntos con las X indican que el vector está entrando. Cuando el vector está saliendo, se utilizan puntos sin X. Vector entrando, punto con X. Veamos un ejemplo de aplicación. Un electrón viaja a 100 metros por segundo, penetra perpendicularmente a un campo de 2500 teslas. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre el electrón y el radio de la trayectoria. Tenemos la carga del electrón, que ya la conocemos, la masa del electrón, que ya se conoce, nos dan la velocidad y el campo. Al aplicar la ecuación para la fuerza, tenemos F igual a Q, B, seno de teta. Q es la carga, B la velocidad, B mayúscula el campo, y como dicen que penetra perpendicularmente, el ángulo vale 90 grados. Realizando todas las operaciones, obtenemos que la fuerza magnética es de 4 por 10 a la menos 14 newton. Por otra parte, para calcular el radio, utilizamos la ecuación R igual a M por B sobre Q por B. Reemplazando valores, la masa por la velocidad y abajo la carga por el campo. Se realizan las operaciones de arriba, luego las operaciones de abajo, dividimos y obtenemos 2.27 por 10 a la menos 3 metros. ¿De dónde salen los metros? Pues la parte de arriba, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, eso equivale a newton. Se cancela con el newton de abajo y simplemente nos queda metros. Espero y este video haya sido de mucha ayuda en tu preparación.